Buenas tardes a todos allá en Córdoba. Muchas gracias por invitarme. Estoy complacida por presentar mi ponencia de neuroeducación del aprendizaje y la memoria. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Por qué la neuroeducación? La neuroeducación integra la neurociencia, la psicología y la pedagogía para entender cómo funciona el cerebro cuando aprende, crea, memoriza, etcétera, y así diseñar estrategias de enseñanzas más efectivas basadas en la evidencia y no en la intuición ni en modas. Entonces, vamos a entender los mecanismos cerebrales detrás de la atención, la memoria y la emoción. Vamos a aplicar estrategias de enseñanzas alineadas con el cerebro, cómo el cerebro procesa y consolida la información. Y también vamos a transformar el aprendizaje de niños, jóvenes y personas de todas las edades. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren, modifican o desarrollan habilidades, conocimientos, conductas o valores como resultado de la experiencia, el estudio o la práctica. La neuroplasticidad es la base de todo, con eso vamos a comenzar. Luego vienen técnicas, estrategias de aprendizaje para aprender mejor y de manera eficiente. Luego bien, vamos a ver la emoción, cómo favorece o inhibe la consolidación de la atención y la memoria. Luego vamos a ver el sueño, cómo el sueño va a consolidar lo aprendido, va a consolidar la memoria y también va a favorecer el aprendizaje. Y 5, vamos a ver cómo el movimiento puede activar la neuroplasticidad y liberar esta hormona y liberar esta proteína que es el BDNF, que potencia el aprendizaje. Ya. Primero, entonces, la neuroplasticidad. Yo como docente, todos los días, lucho con la atención de los estudiantes. A veces es muy difícil porque tenemos muchas distracciones, redes sociales, juegos, YouTube, TikTok, tantas cosas. Los chicos cada vez más difícil poder capturar su atención, pero antes que atiendan a un contenido o a una práctica, tenemos que estar completamente seguros que nuestro cerebro conserva durante toda la vida la capacidad de reorganizarse, formar nuevas conexiones sinápticas a partir de la experiencia y la práctica repetida. Durante toda la vida, aunque tengamos 80, 90 o 100 años, vamos a poder aprender algo nuevo. Pero las ventanas de mayor sensibilidad van a ser la niñez y la adolescencia, que son las etapas de la plasticidad especialmente intensa, sin que esto cierre la puerta para otras edades, como les decía recién. Entonces, esta se construye con práctica, no con exposición pasiva. Muchas veces en el aula solamente los estudiantes reciben información. Sin embargo, eso no va a facilitar la neuroplasticidad. Lo que la va a fortalecer va a ser cuando el cerebro procesa activamente esta información práctica o lo que sea, o experiencia. Entonces, cuando una ruta neuronal, aquí tengo mis neuronas, se conectan, se consolidan por la práctica, por el procesamiento activo, van a poder formar una ruta neuronal. Sin embargo, esta ruta neuronal no se va a formar si es que no hay práctica. ¿Verdad? Entonces, solamente se va a enviar información cuando esta ruta se consolida, ¿ya? Y la adaptación son cuando las rutas neuronales pueden cambiar. Por ejemplo, hay una información nueva, ¿ya? Que llega, que nosotros antes creíamos que era fidedigna, real. Sin embargo, puede cambiar.
pueden reorganizarse y pueden modificar en respuesta al aprendizaje. Muchas veces las creencias que tenemos, que son creencias limitantes, las podemos cambiar. Y esas las vamos a cambiar según el aprendizaje que vamos llevando durante toda nuestra vida, con las experiencias y también con todo lo que es la práctica, ¿ya? Ahora vamos con la atención, que es la puerta de entrada de todo aprendizaje. El requisito fundamental es la atención. No, yo me considero, y los colegas en general, los profesores, nos consideramos cazadores de atención. Vamos diciendo, atención, atención, tomen atención, cállense, guarden eso, y una serie de cosas para capturar esa valiosa atención. Entonces, el cerebro tiene la capacidad limitada para procesar la información de manera simultánea. La atención sostenida sin un apoyo rara vez supera los 15 a los 20 minutos. Entonces, primero, un contenido, por ejemplo, de una clase de 45 minutos o a veces de 1 hora y media, es necesario fragmentarla. Dividir el contenido en bloques cortos, entre 10 y 15 minutos, en vez de explicaciones largas y continuas. 2, variar los estímulos. Podemos alternar una explicación, luego preguntas, luego actividad práctica o movimiento, ¿ya? Eso va a evitar la caída de la atención por monotonía. Y 3, reducir los distractores. Un entorno ordenado, rutinas predecibles, van a liberar recursos cognitivos para aprender. Si nosotros tenemos desordenado o hay un caos dentro del aula, eso, tenlo por seguro, que los chicos van a aprender menos. Entonces, el orden, las rutinas predecibles, es un factor clave en el aula para que los chicos puedan aprender. Ahora vamos con la emoción y la motivación. Entonces, el cerebro no separa el pensar del sentir. La amígdala y el hipocampo trabajan juntos. Acá tengo la amígdala y aquí hice un prototipo del hipocampo. Entonces, si nosotros empezamos a ver realmente dónde está, se lo voy a mostrar, tenemos el cerebro. Luego, este cerebro, a ver, permiso, me falta de pasar algo. Ahí sí. Permanecer en la llave. Ahí sí. Entonces, nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Aquí está nuestro cerebro, ¿no es cierto? Este cerebro, cuando comienza, ahí, aquí está el cerebelo, acá está el sistema límbico, ¿ya? Sacamos el cerebelo y dejamos solamente el mesencéfalo. Aquí está entonces el hipocampo, que se ve pequeñito, es ese que está ahí, ¿ya? Y yo hice este prototipo del hipocampo, que está en los 2 hemisferios, ahí se puede ver. Entonces, cuando la emoción llega, nuestra emoción llega a percibirla la amígdala y envía esa emoción junto con el aprendizaje, junto con el proceso cognitivo. Y desde aquí se va a consolidar, se va a almacenar la memoria a corto plazo. Y lo que aprendiste va a quedar aquí. Entonces, este es el gran mago, que es nuestro hipocampo, que permite de alguna manera que esa emoción positiva libere dopamina, mejorando la atención y la memoria de trabajo. Las emociones no solo acompañan el proceso cognitivo, sino que lo modelan y determinan de manera profunda. En los adolescentes, por ejemplo, el sistema límbico madura primero.
Entonces, su corteza prefrontal, ¿ya? Acá tenemos la corteza prefrontal, no está madura aún. Y muchas veces los adolescentes reaccionan de manera impulsiva porque se dejan llevar por la emoción. Entonces, ahí también hay un factor. Si nosotros aprendemos con emociones positivas, vamos a ser capaces de consolidar o de aprender o de capturar mejor la información. Si tú, por ejemplo, la otra vez veía a Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, y hablaba de que si uno iba a tener una cita, en esa cita, si había una emoción, te vas a acordar siempre de ese enamorado, por ejemplo. Entonces, si tu cita te lleva a un lugar donde explotaste de emoción positiva, obviamente, vas a tener un recuerdo muy bonito de esa relación, o tal vez quede para siempre. La segunda, el estrés. Si tenemos estrés o miedo o estamos aterrados o emociones negativas, esta amígdala, como salía en la presentación de la, de la doctora, es secuestrada, ¿no es cierto? Esta amígdala te secuestra, pero secuestra tu corteza prefrontal, secuestra tu corteza prefrontal. No piensas con claridad. Entonces, obviamente, no vas a poder aprender. Y muchas veces dentro del aula, el ambiente dentro entre los compañeros puede ser muy hostil. Y eso va a generar que reduzca la atención. En cambio, si tenemos seguridad emocional, si podemos estar tranquilos, en calma, en un ambiente armonioso, el interés va a ser genuino y la curiosidad se va a ampliar. Por lo general, los chicos, los niños pequeños, sienten mucha seguridad estando en su sala de clase, porque es muy amena, muy armoniosa. Eso se va perdiendo con los chicos más grandes, pero igual se puede lograr. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con la motivación. La motivación se puede diseñar. Nosotros estamos siempre con esta tecnología, la IA, los juegos, esas herramientas tecnológicas se pueden utilizar para el aprendizaje, ya que la gamificación, que son los juegos con recompensa, los retos con sentidos educativos y contenidos personalizados, pueden activar el circuito de recompensa asociado al aprendizaje. Entonces, aprovechar esos recursos para poder enseñar y los chicos puedan aprender de manera como más fluida, va a permitir motivarse en una clase, ¿ya? Siempre ellos comentan, ¿eh? Los estudiantes comentan, no, me encanta la profe, o me encanta el profe que hace juego, educación física, nos movemos. Eso facilita mucho el aprendizaje. Y utilizar esas estrategias son especialmente interesantes para los chiquillos. Ya, acá les muestro eh, una, mm, un resumen sobre sentimos y luego aprendemos. María Elena y Mordino Young y Antonio Damasio fueron, estos científicos hicieron una publicación sobre la relevancia de la neurociencia afectiva y social para la educación. Y ahí está la evidencia científica de que muchos de estos procesos relacionados con la emoción son necesarios para transferir habilidades y conocimientos del entorno escolar. Entonces, esto
esto debería ser una política educacional a nivel mundial, pero no lo es. Y biológicamente te lo está demostrado, biológicamente, desde el año 2007 que fue esta investigación. Ahí entonces tenemos la evidencia científica, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente. El sueño y la consolidación. Ya, acá entonces tenemos que durante el sueño se producen ondas delta, que son las ondas lentas entre 0,3 y 4 Hz, presentes principalmente en NREM o No More, que es sin movimiento ocular rápido, y está presente en el sueño profundo. El cerebro entonces reactiva y transfiere lo aprendido desde el hipocampo, ¿no es cierto?, hacia el neocórtex, que es la memoria a largo plazo. La corteza, entonces, al neocórtex. Y eso se consolida la memoria a largo plazo. Esta consolidación es selectiva. Va a priorizar, según la persona, lo que es relevante para esa persona y lo que está cargado emocionalmente, como hablamos recién. Entonces, con carga emocional va a ser más fácil que esta memoria a corto plazo pase desde el hipocampo hacia el neocórtex. Y ahí queda almacenadita. Cuando lo necesitemos va a salir de acá, de esta corteza, ¿no es cierto? Niños y adolescentes con mayor proporción de sueño profundo, es decir, los que se acuestan tempranito, ¿no es cierto?, y tienen un sueño fluido, van a obtener el beneficio aún mayor de esta fase para consolidar lo aprendido en el día. Entonces, los niños pequeños tienen que dormir de manera fluida de 9 a 11 horas y las horas recomendadas para adolescentes son de 8 a 10 horas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estudiamos algo hoy, ¿no es cierto?, para el examen de mañana, un examen tremendo. Ya mañana entonces tengo examen, tengo que estudiar mucho, pero me quedo en vela toda la noche estudiando. Estudio y no duermo. Cuando llego a la prueba, difícilmente me voy a acordar de eso. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no se va a consolidar si no has dormido. Entonces no puedes pasar de largo y puedes a lo mejor acordar o recordar algo, pero no va a ser lo que tú esperas. ¿Ya? Esa es una recomendación, sobre todo para los estudiantes universitarios. Vamos con la siguiente. El movimiento y el BDNF. El ejercicio físico estimula la liberación de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína es un fertilizante para nuestro cerebro porque favorece la neuroplasticidad, la neurogénesis y el mismo hipocampo que usamos para aprender y recordar. Antiguamente, cuando yo estudié, me decían que nuestro cerebro era fijo, que que nacías con cierto tipo de número de neuronas y morías con eso o con menos, ¿no es cierto? Pero ahora se sabe que tenemos neurogénesis, podemos producir neuronas en el hipocampo. Y quien facilita todo esto es el BDNF, esa proteína que es un fertilizante para que nuestras neuronas pequeñitas que están en el hipocampo puedan comenzar a producir más neuronas. Ya, mi rendimiento cognitivo, entonces, vas a tener más rendimiento cognitivo. Niños y adolescentes físicamente activos
muestran mejor atención, memoria y funciones ejecutivas, que fortalece la corteza prefrontal, funciones ejecutivas. El hipocampo va a ser más grande. El ejercicio aeróbico regular se ha asociado con un mayor volumen en el hipocampo y una mejor memoria espacial. Y también vas a tener estas pausas activas que tenemos que tener durante la clase, movernos, usar estos recursos, estos minutos de movimiento entre bloques, que es una recuperación de la atención. Van a facilitar la vuelta al foco. No es pérdida de tiempo, es facilitar el foco. Entonces, cuando nosotros estemos focalizando, ahí va a generar a lo mejor un movimiento, va a beneficiar muchas veces a nuestros niños que tienen TDAH, siéntate, cállate, no te muevas, no interrumpas. Esas pausas van a generar a lo mejor que ese niño no aprenda. Están las gallinas. Ya. Las dos técnicas con más evidencia son, en el aprendizaje, son la práctica de recuperación. Recuperar activamente la información desde la memoria, por ejemplo, la autoevaluación, recitar, resumir sin apuntes, y esto va a fortalecer la memoria a largo plazo, mucho más que releer o subrayar una guía, por ejemplo, o un contenido. Esto nos va a facilitar entonces recuperar lo aprendido. La segunda práctica es la práctica espaciada, o Spices Practice. Esta es repetir el estudio o el repaso en el tiempo en vez de concentrarlo. Produce uno de los efectos más sólidos y replicados en toda la ciencia del aprendizaje. Era lo que le hablaba recién. 15 minutos, una actividad o un movimiento, y 15 minutos así, espaciado. Y también en el estudio. También se puede estudiar hoy, sobre todo los estudiantes universitarios o de postdoctorado, estudiar y luego hacer una pausa, desligarse de ese estudio totalmente, incluso en la mente, porque uno a veces queda ahí, hacer otra cosa. Ojalá hacer deporte y luego retomar. Y después al otro día, y después cada 2 días, y así. Vamos con la siguiente. Tenemos entonces, en esta síntesis, 6 ideas claves. Aprender a hacer, ¿no es cierto? Que la neuroplasticidad exige práctica activa, no exposición pasiva. 2, la atención es limitada, por lo tanto debemos tener menos contenido, mejor organizado, va a superar a más información, y en espacios de 10 a 15 minutos. 3, sin emoción no hay memoria duradera. El clima emocional del aula y del hogar van a decidir qué se va a consolidar. Número 4, dormir es parte del aprendizaje. Sin el sueño suficiente no hay consolidación real. Número 5, el cuerpo también enseña, porque el movimiento potencia al mismo hipocampo que usemos ese movimiento para aprender. Número 6, recordar y repasar. Recordar la clase anterior y hacer autoevaluaciones espaciadas es la estrategia con mayor respaldo científico. Vamos a la siguiente. ¿Ya?
Aquí tenemos entonces una estrategia educativa. ¿Cómo es una clase ideal de 45 minutos? Sí, es una lectura general desde la neurociencia. Hay muchos factores aquí en juego, pero es la estructura base, ¿ya? Primero, de 0 a 5 minutos vamos a activar y conectar. Vamos a hacer una pregunta, un reto, un desafío que va a despertar la curiosidad y el clima emocional del grupo. De los 5 a los 10 minutos vamos a recuperar lo anterior. Entonces, vamos a hacer un retrieval breve de la clase previa para reforzar el contenido que viene y vamos a preparar el terreno, ¿no es cierto? Ahí. Luego, de 10 a 25 minutos, vamos a enseñar en bloques. Contenido nuevo en de 10 a 15 minutos. La regla es 10-2. Cada 10 minutos de explicación, 2 minutos de procesamiento activo. Siempre explicando, preguntando, dato curioso, movimiento y aplicando. Si podemos aplicar en un laboratorio, por ejemplo, esto se hace muy fácil. Vamos explicando el contenido y vamos aplicando ahí mismo, haciendo el experimento o haciendo la actividad práctica. Luego de los 25 a los 40 minutos, practicar activamente, a eso nos referimos con la práctica activa, aplicar, elaborar o trabajar en pares y en grupos, aprender haciendo, ¿ya? Una maqueta, un laboratorio, eh, una, una actividad física, tocar la guitarra, la práctica, ¿no es cierto? Y de los 40 a los 45 minutos es cerrar recordando. Nosotros no pretendemos, podemos decir, ya nos vemos la próxima clase. No, esos 5 minutos son valiosos. Hay que hacer una síntesis de lo aprendido sin apuntes y conectar con lo que sigue, con lo que viene. Siempre hacer y no desperdiciar esos 5 minutos. Esos 5 minutos son muy valiosos porque se van a quedar con eso. Vamos con la siguiente. Ya, lo fundamental entonces. Lo fundamental como comunidad educativa, más allá de las clases, ¿qué debemos más allá de las clases, ¿qué debemos sostener entre todos, entre toda la comunidad educativa? Primero, formar docentes en neuroeducación para que ellos puedan enseñar, tienen que saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende. Entonces, y también protegernos de neuromitos. La evidencia desde la evidencia debe guiar la práctica, no las modas pedagógicas. Número 2, poner el bienestar como política, no como opción. El sueño, el movimiento y el clima emocional seguro son condiciones biológicas del aprendizaje, no accesorios. Número 3, evaluar para consolidar, no para castigar. Las autoevaluaciones frecuentes y espaciadas en vez de exámenes únicos y a último momento. Es necesario evaluar procesos, no una prueba final o un examen. Eso va a evaluar solo contenido. El proceso evalúa habilidades, eh, eh, prácticas, modelar, etcétera, etcétera. Número 4, diseñar tiempos y espacios pensados en el cerebro. Enseñar en bloques, hacer pausas activas, rutinas predecibles desde la sala de clase hacia la política escolar. Eh, Eso debería ser una política porque todos deberíamos funcionar de acuerdo a esos diseños. De nuevo los gallos. Y aquí está la unión de,
la unión de lo que es los mapeos cerebrales, ¿ya? Y el neurofeedback. Cuando hay chicos que tienen problemas de aprendizaje o conducta o algún tipo de dificultad, ya sea trastornos del sueño, control de impulso, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad social, etcétera, 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 eh, hay que darles un apoyo. Y ese apoyo se da desde el neurofeedback, que es un tratamiento no invasivo. Ya sabemos de qué se trata y muchas veces los apoderados, padres, ¿no es cierto?, están atados de mano porque el sistema educativo muchas veces pone exigencias con respecto a sus hijos, pero no se hace cargo. Entonces, ellos necesitan una mano, una ayuda. El profe, la profesora, el profesor puede brindar la ayuda, pero muchas veces necesitamos de una ayuda externa. Es por eso que hice mi oficina de neurotratamiento para mis estudiantes y han llegado muchos estudiantes de otros colegios para hacerse mapeos cerebrales. Eh, la, la, la dificultad está. Y esa dificultad no es una dificultad de los niños, es una dificultad del colegio. Entonces, para poder ayudarlos a poder encajar en ese sistema, es, es necesario hacer estos tratamientos y además que a ellos les facilita también la vida, la inclusión y todo eso. Pero, como les decía, este tipo de la forma en aprender cómo nuestro cerebro aprende, memoriza, crea, es necesario para poder establecer una estrategia educativa. ¿Ya? Si esa estrategia educativa, como hablaba recién el ponente ayer, no me recuerdo el nombre, pero él hablaba sobre las formas de aprendizaje, ¿no es cierto? Y estoy muy de acuerdo con él porque muchas veces ellos mismos, los estudiantes, se catalogan como más visuales, más auditivos. Sin embargo, las estrategias son múltiples. Podemos utilizar múltiples estrategias y buscar la forma para que ellos puedan aprender. Pero según la experiencia, que tengo más de 20 años de experiencia como pedagoga, puedo decir que los chicos aprenden, de verdad, aprenden mucho con la práctica, con las buenas emociones, con un buen clima, haciendo, por ejemplo, en física, yo soy profesora de biología, física y química. En física a los chicos les costaba mucho aprender movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento rectilíneo uniforme, que eso se hace con ejercicio. Sin embargo, lo fuimos haciendo con carros, con movimiento, en plano inclinado, también lanzar la esfera, las leyes, etcétera, etcétera. Todo eso es más fácil enseñarlo con el movimiento, con la práctica. Y estas terapias que ayudan mucho, de hecho ahí está mi hijo en la foto, ayudan mucho a que ellos puedan regularse, au, ser autónomos en el proceso, sobre todo con el control de impulso y también con la atención. El regular estas ondas cerebrales, entrenarlos, ¿no es cierto?, para que luego ellos puedan en el aula, están solitos, no está la terapeuta, no está la profe, están solitos ahí tratando de entender, puedan aplicar esa regulación, ¿no es cierto? Y les tengo la última presentación, que es
que se vaya. La última presentación que les voy a transmitir, un video. Grabé un pequeño video mostrando las bondades de Arreal do Cabo. Él es el lugar que aún me recibe. Y es una invitación a que la neurociencia también se encuentre acá, en nuestro tal vez próximo congreso. Ahí está. Buen día, estoy aquí en la prainha, en Arreal do Cabo. Ven la hora en que el sol está naciendo sobre un mar. Y eu quería dividir ese momento con vocês. Arreal do Cabo es uno de los 2 lugares más bonitos del litoral brasileño. Aguas cristalinas, flores que parecen del Caribe y una biodiversidad marina impresionante. Exactamente sobre esa conexión entre la naturaleza, el cerebro y el aprendizado que eu quiero convidar hoy. Esas aguas abrigan una vida marina increíble. Estamos vendo na temporada das baleias Juvardi, que migran por esta costa entre julio y noviembre. Un espectáculo da naturaleza que emociona só de imaginar. También es posible encontrar tartarugas marinas nadando perto das costas e rayas deslizando pelo fundo do mar. Cada uma dessas espécies faz parte de um ecossistema que a ciência ainda está descobrindo. E que para mí, como bióloga y neuroterapeuta, es un lembrete que como naturaleza también ensina a nuestro cerebro a prestar atención, sentir y aprender. Ahí está entonces la presentación, el viaje, el pequeño video que mostré de las bondades de Arreal do Cabo. Y quizás nuestro próximo encuentro sea aquí, quién sabe. Vamos con... Muchas gracias entonces por darme la oportunidad de participar en este congreso. Ahí en el video me escucharon tratando de hablar portugués, y eso también facilita la neuroplasticidad, aprender otro idioma y desafíos que pueden ser muy enriquecedores. Así que les doy las gracias y es un honor pertenecer a esta comunidad y les mando un saludo desde Brasil. Chao.